Bueno, yo primero que nada darle las gracias a todos, muy contenta y agradecida con Mari por este taller que nos va a comenzar a dar y esperamos que todos puedan materializar su sueño de escribir una obra literaria y con todo el amor deseando lo mejor de lo mejor, el mejor éxito. Bendiciones a todos y iniciamos con esto maravilloso. Mari, adelante. Todo tuyo el espacio. Bienvenidos a Celebrando la Vida con Cheli Campos y ahora con Mari Barbosa en este taller Escribe tu libro. Muchas gracias, Gracias. Shelly. Muchas Gracias, gracias. muy amable. Les decía, es para mí muy satisfactorio tenerlas a las personas que estuvieron el sábado, que se hayan decidido tomar el curso. Y yo les prometo dar mi 100% para que esto realmente valga la pena y que salgan satisfechos. Y yo quiero que sean muy honestos todos los participantes y que si hay algo que no entiendan o que haya cierta confusión, me lo hagan saber inmediatamente. Si hay algo que no entiendan y yo tampoco lo sé, lo investigamos entre todos. ¿Les parece? Muy bien. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a darle recio porque el tiempo se nos va. Este curso de biografía y autobiografía es tan solo uno de tantos géneros que podemos abordar y de los cuales ustedes pueden hacer un libro. Estos tipos de géneros no solamente es porque tengo una historia que contar, a lo mejor tengo un problema severo que no he podido superar y vale la pena que yo haga una autobiografía para que yo pueda sanar esa parte que me está doliendo todavía. Puede ser también como un motivo para enseñarle a mis hijos, a mis nietos, que se puede lograr lo que uno se proponga en la vida, se puede lograr y como una enseñanza de superación lo pueden hacer también. Quienes tengan admiración por alguien que no sean ustedes mismos van a poder con la oportunidad de hacerle un escrito a esa persona sobre su vida, sobre algo importante que hayan hecho. Entonces, espero que este género realmente nos beneficie y lo entiendan a la perfección. Como ya les platiqué en la reunión de encuadre, el curso está en módulos y hoy vamos a ver el módulo 1. Vamos a ver 2 temas, principales tipos de autobiografía y vamos a ver la estructura interna de un libro. Les voy a pedir que tengan en qué anotar, porque a mí me gusta de pronto sorprender a alguien que me diga qué estamos haciendo o qué vio, qué entendió. Y si tiene una anotación va a ser más fácil que me conteste. Lo que a ustedes les vaya pareciendo más interesante, váyanlo anotando y, y sobre todo, si hay alguna duda, me pueden interrumpir y yo con mucho gusto les contesto. Lo que ustedes ven aquí es como si tuvieran su libro, pero hecho pedacitos. Cada parte que está estructurada en este esquema es un componente de lo que es una autobiografía. Cuando yo termine de mencionarle todo esto, alguno de ustedes me va a decir qué es una autobiografía en base a los componentes. ¿De acuerdo? Primeramente, debe llevar datos. ¿Qué datos? El nombre de la persona a quien se le va a hacer el libro, fecha y lugar de nacimiento, el nombre de sus padres,
los estudios que ha cursado, si ha tenido eventos importantes en su vida, en algún periodo de su desarrollo. ¿Qué aportaciones podría darle a quien lea su libro, a quien lea su autobiografía? Esos son los datos que va a contener una biografía. Luego, vemos que debe ser un discurso directo. Un discurso directo es cuando yo hablo y alguien más me está escuchando o alguien más me está viendo, alguien más me está leyendo. Si yo les presento la autobiografía como un discurso directo, donde yo les cuento todo lo que es mi vida, lo que yo quiero que ustedes como lectores sepan de mi vida. Voy a utilizar un lenguaje formal si es que ese es el estilo que yo quiero utilizar. Pero también puedo tener cierta libertad si utilizo lenguaje literario a través de la narración. En la narración nosotros podemos explayarnos con lo que son las descripciones, ampliar todo lo que nosotros podemos ver o podemos recordar, lo podemos ampliar si es que elegimos que no sea formal, sino literario. Es más recomendado como cuando va a hablar alguien sobre una actividad específica, por ejemplo, la autobiografía de un médico. Él va a meter aquí términos que para el común de la gente son desconocidos porque él va a utilizar un lenguaje formal y obviamente va a ir dedicado a los que saben medicina. Por eso nosotros vamos a escoger el literario a través de la narración. La autobiografía debe tener un orden cronológico. ¿Qué significa esto? Que el orden cronológico significa que va a ir de acuerdo cómo fue pasando. Primero naciste, luego vas a hablar de tu niñez, luego vas a hablar de tu adolescencia, luego vas a hablar de tu juventud, luego de la edad adulta. Y si ya pasaste y estás en la tercera edad, hasta ahí y hasta donde tú le quieras parar. Habrá quienes decidan abarcar una sola parte. Yo les puedo decir que en mi autobiografía abarqué hasta el momento en que yo terminé la normal, desde mi nacimiento hasta la normal, en 7 episodios. Entonces, ustedes pueden abarcar a lo mejor a partir de que se casaron, no necesariamente tienen que mencionar su fecha y lugar de nacimiento, pero su periodo que desean hablar es desde que se casaron, pues desde ahí empiezan. ¿Sí? O desde que se divorciaron. Uno elige el momento que quiere contar o el evento importante que significa como una enseñanza para alguien más. ¿Qué vamos a utilizar como fuentes de información? Pues vamos a utilizar para saber cómo nos fue cuando nacimos o nuestros primeros años que quizá nos recuerden, pues está la familia. La mamá, el papá, si ya no los tienen, pues a lo mejor los hermanos mayores, la tía, el tío, los familiares son los que van a aportar. Y también pueden aportar fotografías, porque la autobiografía es más bonita cuando se le va agregando lo que son las fotografías de determinada edad. Ya que tenemos todo esto, vamos a estructurar esa información en partes y le vamos a dar un título. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestra autobiografía? Yo, por ejemplo, a mi autobiografía le puse Círculo de Amor y Miedo. Para nada tiene mi nombre en el título, más que como autora. Pero el nombre es Círculo de Amor y Miedo porque los episodios que yo abarco son de ese tipo. Entonces aquí es elección, depende de lo que ustedes van a hablar, es el nombre que le van a poner. Y váyanlo pensando. Luego vamos a manejar una introducción
Siempre vamos, en cada parte que nosotros empecemos, si nosotros dividimos en episodios o en escenas o en capítulos, en cada inicio de capítulo, de escena o de episodio, vamos a poner una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a meter lo que son los antecedentes, todo lo que nos pasó y qué fue lo que aprendimos de ese que nos pasó. ¿Cómo lo vamos a contar? En primera persona, del singular, o sea, yo. Por eso es un discurso directo. Yo les voy a hablar de mi vida. En el caso de Lupita, ella quiere hablar en tercera persona. Ella va a hacer una biografía novelada, autobiografía novelada o novela autobiográfica. Sí, pero sigue siendo autobiografía porque va a hablar de ella, de su vida. Estos son todos los componentes que debe llevar, por eso les decía, es como si hubieran partido su libro en pedacitos, y en cada una de ellas ustedes tienen que llenar, tienen que redactar de lo que se trata. Claro, ya en el desarrollo del libro. ¿Alguno de ustedes me quiere decir qué es autobiografía con todo lo que les acabo de decir? Pues es alzamos la mano. No Está encuentro. bien, adelante. Es yo hasta ahorita entiendo que es narrar de una manera personal o en terceras personas, dijéramos, la vida de la vida tuya, lo que has vivido, como ya lo mencionaste, pero desde luego marcando un orden, un principio de dónde voy a empezar. Este cuadro que estás presentando, creo que carece mi, es que ya estoy comparando ahorita, no, pues me falta un montón de cosas de lo que tú estás diciendo, lo que es una autobiografía. ¿Quién sabe entonces qué estoy escribiendo? Porque por eso me siento congelada. Bueno, pues Pero voy a desde seguir este paso momento se por te empiezan paso. a abrir las puertas para que puedas Correcto, soltarte en la escritura. Es, correcto. es simple y empiezan por los datos y se van en orden como las manecillas del reloj, hasta llegar Sí, a la subjetividad. Aquí es donde va a ser tu fuerte, Lupita. Aquí tú vas a hablar de manera subjetiva porque vas a hablar desde cómo lo apreciaste tú y cuáles son tus sentimientos y emociones de lo que vas a contar. sí. Lo que tú crees, que no necesariamente es lo que van a creer tus lectores, sino lo que tú crees, por eso es subjetiva. ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno. En cada partecita voy a ir preguntando, espero que contesten diferentes personas, ¿eh? Claro. Una pregunta, maestra. ¿Sí? No sé si no escuché o no, que la autobiografía es narrada en primera persona o en tercera. En primera. Como, Sí, Pero porque en el caso de que tú no quieras que sepan que estás hablando de ti, la disfrazamos con la subjetividad, que ya la vamos a ver ahorita más adelante. pero debe ser en primera persona. Por regla general es en primera persona. Ok, entendido. Gracias. El primer tipo de autobiografía es la integral o clásica. En este tipo de autobiografía se cuenta de manera extensa y cronológica la vida del autor, desde la infancia hasta el presente. A diferencia de la biografía que ponemos fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, en la autobiografía, como nosotros somos quienes la vamos a contar, no podemos morirnos antes, ¿verdad? Entonces tiene que ser hasta nuestros días o hasta el momento que nosotros decidamos cortarle. Y tenemos un ejemplo que a mí me parece bien interesante cómo lo redacta Gabriel García Márquez
Él le puso a su autobiografía Vivir para contarla. Vivir para contarla. Y vamos a leer un ejemplo. Vamos a Vivir para contarla de Gabriel García Márquez. Vamos a analizar solamente un fragmentito, pero de este fragmento de Gabriel García Márquez, yo quiero que ustedes me digan qué tipo de lenguaje usa. Formal, coloquial, sencillo, claro, palabras desconocidas o como en un tono de... Ustedes me han dicho, quienes me conocieron y que solo hablaba para contar disparates, pero mis relatos eran en gran parte episodios simples de la vida diaria que yo hacía más atractivos con detalles fantásticos para que los adultos me hicieran caso. Mi mejor fuente de inspiración eran las conversaciones que los mayores sostenían delante de mí, porque pensaban que no las entendía o que cifraban aposta porque no las entendiera. Y era todo lo contrario. Yo las absorbía como una esponja, las desmontaba en piezas, las trastocaba para escamotear el origen y cuando se las contaba a los mismos que las habían contado, se quedaban perplejos por las coincidencias entre lo que yo decía y lo que ellos pensaban. Este es un fragmentito de la autobiografía de Gabriel García Márquez. ¿Qué le parece? A ver, vamos, Fabián, dime, ¿cuál es tu opinión? Me parece que el tono puede ser un tono coloquial, pero a la misma vez con un tono de comprensión de una palabra pacífica, tranquila, fácil de entender. Ok, él aquí maneja palabras como palabras que no son muy comunes, pero que se entiende lo que quiere decir. Sí. Desmontaba, trastocaba, escamotear, Sí, sí. ¿sí? Esas palabras que no las utilizamos todos los días, pero que se entiende a pesar de, por el contexto en el que las ubica. ¿Sí? Imagínense ustedes Ay. escribiendo su biografía así, su autobiografía, escribiéndola de esta manera. Este es solo un ejemplo de la autobiografía que Colegial, ¿cómo es? No, la integra. En donde se utiliza un lenguaje formal, ¿no? Ortografía Coloquial. o clasificación de infancia al presente y eres integral. estamos hablando de la De la autobiografía clásica, Clásica. ¿sí? Se les Él empieza a contarnos desde su niñez. ¿Estamos de acuerdo? Mari, Sí. pero también utiliza un lenguaje rebuscado, ¿no? Sí, es las palabras que les mencioné. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más sencillo? Así es. ¿Utilizar un lenguaje común y corriente o uno rebuscado que a veces la gente ni te entiende? Es como el Pero médico fíjate que en el lenguaje de García Márquez, él mete palabras cultas, pero por el contexto en el que las dice, se entienden. Aunque no sepas en sí el significado de la palabra, entiendes lo que te está diciendo. Y ese es lo maravilloso de su escritura. porque él Pero escribe si para tú determinado. en tu autobiografía quieres manejar todo el lenguaje mucho más simple, más claro, más accesible, estás en toda la libertad de hacerlo. Porque acuérdate que una autobiografía es contar tu historia como tú la percibes.
Exacto. Como la vivimos. como la vivieron exactamente. Y por ahí van a encontrarse a la hora de redactar que utilizaban palabras, por ejemplo, de su país, que no se utilizan en México, que no se utilizan en España, pero que si ustedes saben ubicarlas en el contexto, se van a entender. Luego seguimos con la autobiografía que se llama memoria temática o memoir. Esta autobiografía se centra en un aspecto concreto de la vida del autor, puede ser infancia, guerra, exilio. Este no abarca desde la niñez este tipo de autobiografía, sino abarca una parte específica. O inclusive el ejemplo que les voy a mostrar abarca una característica de la persona que escribió su vida. El ejemplo se llama Enojo robado. ¿De qué autobiografía estamos hablando? De la temática o memoria. Ok. Temática o memoria. Esta no abarca desde la niñez, aunque si ustedes desean hablar algo de la niñez, pues la pueden encajar ahí, pero no necesariamente pueden empezar desde la niñez. Ahorita pónganle atención a lo que dice. Dice, se llama Enojo robado, es el título, y es de Teresa Merced Hernández Fragoso. Ella dice, maestra, ¿viene enojada? No, así nací. Es la respuesta que doy a mis alumnos cada vez que me preguntan, más seguido de lo que me gustaría, por cierto. Se debe a la arruga que tengo en el entrecejo y que con el paso de los años se pronuncia más. Y eso no ayuda a asegurar que no lo estoy. Realmente no es una pregunta nueva. Recuerdo que desde pequeña los obreros que pasaban cada día frente a la casa siempre me decían, ¿estás enojada, güerita? O, ¿por qué estás enojada, güerita? O, ¿te regañaron? La respuesta era inmediata, no. Para entonces sí empezaba a estarlo ante tanta insistencia. Llegó la edad de entrar al jardín de niños y al salir cada mañana de trabajo, mamá me preguntaba, ¿todo bien? ¿Te hicieron enojar? Y la respuesta era, no, yo me siento contenta. Luego crecí un poco más, mi mirada con el entrecejo fruncido ya no solo correspondía a mi cara de enojona, como siempre me han dicho, sino también a mi cara de tristeza. Entonces ya había perdido a mi madre, a los pocos años a la abuela, y por si fuera poco, había perdido mi niñez. Los rasgos característicos de la adolescencia se asomaban en mí. Entre ellos, mi carácter rebelde y fuerte. ¿Y cómo no serlo? Ahora sí que estaba enojada, enojada con la vida misma y con mi madre por haberme abandonado. Seguí creciendo, al menos en edad, porque en estatura me quedé corta. Y con la edad mi semblante de amargura cada vez era más pronunciado. En ese tiempo, ya también mi padre había partido. ¿Había entonces alguna manera de no estar enojada con la vida? Me encontraba ya sola frente al mundo, frente a los gastos que no podía pagar y frente a un montón de materias de la escuela que no entendía, pero que era obligatorio pasar porque si no, no podría ingresar a la licenciatura. El enojo siguió pronunciándome a través de mi entrecejo. Ahora eran los maestros de licenciatura los que me preguntaban, ¿estás enojada, Teresa?
En la casa donde cuidaba a una anciana también me preguntaban lo mismo. Además de decirme, necesitas estirar esa arrugadita que se te hace justo en medio de la ceja. Si no, se te quedará Marcada para siempre. marcada para siempre. Las vecinas y ahora mi nuevo jefe de la estética en la que trabajaba como chícharo, para entonces aún no existía el lenguaje inclusivo, me preguntaba, ¿quién te hizo enojar? Seguido de una llamada de atención, cambia el semblante, criatura, que me espantarás a las clientas. Si alguien se atrevía a decirme algún piropo, creo que le quitaban las ganas solo al ver mi ceño fruncido. No tenía necesidad de cruzar palabra con el atrevido, bastaba con mirarlo. Un día me cansé de sentirme enojada, de escuchar las mismas preguntas, los mismos comentarios, de mirar frente al espejo el entrecejo fruncido y decidí hacer algo contundente en mi vida. Mi aventura empezó a entrar en las terapias de constelaciones familiares con el enfoque de Bert Hellinger para que me arreglaran la vida. ¿Por qué no? Mi entrecejo fruncido. Hasta ahí le vamos a dejar. Espero que le hayan entendido de qué manera cuenta, de qué manera está contando su vida desde su niñez. ¿Quién de ustedes me gustaría hablar de lo que entendió? Bueno, yo entendí que era una niña, no es que era enojada, sino pues que como la expresión con la que ella nació en su carita, pues todo el mundo creía que ella estaba enojada, pero que cuando le preguntaban a ella por qué estás enojada, pues claro, ella se molestaba porque ella sabía que no estaba enojada. Y entonces, al preguntarle y la insistencia de preguntarle por qué estás enojada o estás enojada, pues se sentía mal. Y por eso es que ella lo cuenta de la manera que lo cuenta. Pienso yo, no sé. Ok. Ligia, ¿crees que en esta autobiografía o memoria van implícitos los sentimientos de Teresa Mercedes Hernández? Yo creo que sí. Definitivamente ella está contando desde su infancia más bien lo que le estaba como que la tristeza que tenía dentro porque su aspecto estaba mostrando un enojo que ella no sentía, pero que las demás personas lo veían reflejado en ella y ella no iba a darle, o sea, no le estaba dando como que enojo a nadie, ni siquiera, pero eso venía desde la familia, porque la familia misma empezó a meterle eso en la cabeza, hacerle creer que ella estaba enojada, pero ¿por qué estás enojada? O sea, hacerle preguntas y cuestionarla. Ya estaba cansada porque todo el mundo le preguntaba lo mismo, lo mismo. Porque yo no me aguantaría, yo explotaría. La pobre Ok, mujer. ok. Fíjate que yo me identifiqué cuando encontré esta autobiografía porque a mí siempre me han dicho que desde yo tengo una sola fotografía de cuando yo tenía 6 años y yo veo mi cara y veo una cara de adulta con los problemas de un adulto. Entonces, eh, y de ahí toda mi vida siempre me han dicho, tienes un rostro muy duro, como que eres muy enojona, o en algún periodo de mi vida me dijeron, se ve que eres presumida o chocante. Y no era así. Quienes ya me empezaban a tratar empezaban a darse cuenta que mi apariencia a través del rostro no era lo que veían, pero hasta que me trataban. Entonces, llegó un momento en que yo les dije por ahí a alguien, no se dejen guiar por lo que ven. Y yo soy un dulce mal envuelto. Y entonces me empecé a creer
que yo soy diferente a como me veo. Y eso ya, quienes me ven enojada, no es este rostro que ustedes están viendo. Enojada es una cara totalmente diferente que sí tiene que ver con el enojo. Pero para Claro. muchos mi rostro es así, de enojada, de chocante, de presumida. Sí. La mamá de una compañera en una Mari, ocasión me dijo que yo era una india ladina. Y yo me quedé con el ojo cuadrado y digo, ¿por qué me dijo eso? Y después de un tiempo que me trataba y que ya me trataba como su hija, porque no me quería muchísimo, y le dije yo, ¿y por qué me dijo india ladina? Dice, ay, mija, es que tienes una cara de presumida, de chocante. Pero no, ella se dio cuenta que no. La- la- Esta es una manera de cómo pueden, perdón, Lupita, vamos a continuar y ahorita en otra oportunidad hablamos, ¿de acuerdo? Este tipo de autobiografía, si se dan cuenta, abarca más que un periodo, abarca una característica de la escritora. Y en eso se enfoca desde que era niña. Después cuando fue a la escuela, ya a la secundaria, luego a la universidad, luego ya cuando estaba trabajando, se abarcó varias etapas de su vida, pero enfocada a una característica. Este es un tipo de memoria temática. Autobiografía que se llama memoria temática o memoria. Luego tenemos la biografía reflexiva o filosófica. En ella, más que relatar hechos profundos en el desarrollo interno, ideas y evolución del pensamiento del autor. Y en esta autobiografía generalmente van personas como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, personas que tuvieron una ideología aplicada en sus vidas y desarrollada a partir de sus acciones. Y toda su vida pensaron y fueron alimentando esa manera de ser o ese pensamiento filosófico en el cual ellos creían. Y es esta manera de escribirla, se llama autobiografía reflexiva o filosófica. Y yo he puesto aquí un ejemplo de Nelson Mandela. ¿Quién fue Nelson Mandela? Un activista que en África, en Sudáfrica, fue el que le quitó el poder a una minoría de blancos que le tenían el pie en el cuello a una mayoría de negros, en su territorio además. Ellos manejaban esa minoría de blancos que tenían el poder económico, se adueñaron de las tierras de todos estos negros al cual pertenecía Nelson Mandela. Y entonces él empieza a luchar por los derechos, pero de manera pacífica. ¿Por qué? Porque había un pequeño círculo en el cual había viviendas dignas, había tiendas de abastecimiento para los alimentos, había centros de salud, había escuelas, pero a ese pequeño círculo no entraba ningún negro. Ningún negro poseedor de ese territorio podía entrar ahí. No tenían derecho a la educación, no tenían derecho al alimento, no eran tratados como personas, no tenían derecho a la vivienda, ellos vivían en barracas. Y los únicos que entraban a ese pequeño círculo eran negros que iban a servir a la casa de los blancos. Entonces Mandela, para no hacerles el cuento más largo, él siempre luchó para mejorar las condiciones de su pueblo, la población negra, la cual era sometida por una minoría.
y de la cual le costó 27 años en la cárcel, pero nunca lo callaron. A él, donde lo pusieran, él hablaba de sus ideales, de su filosofía, que todos deberían tener los mismos derechos, que el color ni la raza tenían nada que ver, que el derecho debía ser para todos. Entonces, este es para mí, el principal ejemplo. Hay una infinidad de personajes que tienen este tipo de autobiografía, pero para mí Mandela es un ejemplo. Y vamos a leer un fragmentito. Aquí le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Si alcanzan a ver la letra, se llama El largo camino hacia la libertad. ¿El largo camino? A ver, adelante. Tras visitar Dublín, viaje a Londres, donde mantuve una entrevista de 3 horas de duración con la señora Thatcher. Había ¿Se cogido le fue el frío. internet? ¿Ah? Adelante. Había cogido frío mientras charlaba con los Inutis. El día que debía ver a la señora Thatcher era un día invernal y lluvioso. Y cuando salimos de Wilnes, me dijo que me pusiera un impermeable. Estábamos ya en la recepción del hotel y si volvía a la habitación a buscarlo, llegaríamos tarde. Soy muy puntilloso en lo que se refiere a la puntualidad, no solo porque creo que es una muestra de respeto a las personas con las que uno ha quedado citado, sino también porque es un modo de combatir el estereotipo occidental de que los africanos somos irremediablemente impuntuales. Le dije a Witness que no teníamos tiempo y en lugar de ir a buscar el impermeable, permanecí bajo la lluvia firmando autógrafos a algunos niños. Cuando llegué a ver a la señora Tischer me sentía bastante mal y posteriormente me diagnosticaron una ligera neumonía. Ok, hasta ahí. En este pequeño fragmento, ¿qué encuentran de la filosofía de Mandela? La puntualidad. La puntualidad. Y también defender a los negros para que no les digan impuntuales. Ajá. Es una pequeña probadita de su ideología, de la filosofía que lo mantuvo en pie de lucha toda su vida. Y no importaba que estuviera en la cárcel, él hacía proselitismo desde la cárcel. Él convencía a todo el mundo de su manera de pensar y los jalaba y luego ya no sabían si tenerlo en la cárcel o afuera, porque lo metían a la cárcel y convencía a todos los que estaban adentro, lo sacaban y convencía a los que estaban afuera. Entonces, este es un ejemplo, como ven, son pequeños fragmentos, porque si nos leemos la autobiografía es como de 300 páginas, pero es una maravilla de pensamiento, donde habla de todas sus luchas, de todos sus momentos en los que defiende los derechos de los negros, de su pueblo, y al final pues llegó a ser el presidente, ¿verdad? Se me está congelando mucho la imagen. Sí, pues es el problema del internet. Sí, maestra, también yo la estoy Vamos a haciendo. tratar de retroalimentar con la grabación para que la puedan ver con más calma. Pero ahorita lo importante es que podamos despejar dudas. La autobiografía confesional
tenemos aquí lo que son las confesiones de San Agustín. ¿Saben quién fue San Agustín? Sí. Santito. ¿Sí Santo. saben o no saben? Un obispo, pero que fue un pecador rebelde. Fue un pecador. Yo no sé de él. Rebelde. Hasta hoy Fue estoy un, escuchando. tan fue pecador que terminó conociendo a Entiendo, fondo el sí. pecado y hablando de él, del pecado, fundamentándolo. Es el principal personaje que da definiciones acerca del pecado en el cristianismo, a partir de lo que dice San Agustín. Entonces tiene un peso muy importante en su autobiografía, porque no solamente expresa su sentir, sino que él tiene como un diálogo directo con Dios. Él le habla a Dios en su autobiografía y se asume como un pecador. Entonces, en este tipo de autobiografía se revela de manera abierta aspectos íntimos, secretos o tabúes del autor. En este caso, él era un pecador y él habla de eso. Y lo hizo de manera tan profunda con sus investigaciones que llegó a plasmarlo como algo verídico el cristianismo. Vamos a ver, y dice, con tono confesional o a veces terapéutico. Pues imagínense si él mientras escribía, al parecer le hablaba a Dios. Dice, De hecho, vamos a Mari, ver un poquito, aquí describe Agustín su infancia y alaba la eternidad y providencia divina. Fíjense cómo le habla. Permitid, Señor, que no obstante ser yo polvo y ceniza, hable delante de vuestra misericordia. Permitidme hablar, Señor, pues que vuestra misericordia es a quien hablo y no a los hombres, que harían burla y se reirían de mí. Y si acaso reiréis vos también, estoy muy cierto de que lo convertirías en provecho mío, volviendo a tener misericordia de mí. Pero, ¿qué es lo que yo intento deciros, Dios y Señor mío, sino que ignoro de dónde haya venido esta vida? Que no sé si la llamé vida mortal o muerte vital. Aquí estaban ya para recibirme los consuelos y favores de vuestra misericordia, según oí de los padres que me engendraron y de quien hicisteis que yo naciera, porque a mí no me había quedado especie alguna de lo que entonces pasó. Recibiéronme pues los consuelos y favores que me previno vuestra misericordia, proveyéndome y surtiéndome de la leche que había de mamar y necesitaba para mi sustento, porque ni mi madre ni las almas que me criaban se llenaban los pechos a sí mismas, sino que vos, Dios mío, providencia, eras quien los llenaba, ministrándome por medio de ellas el alimento propio de mi infancia, según las determinaciones de vuestra providencia, que surte abundantemente de cuanto es necesario a todas las criaturas. Piria, ¿qué entiendes de esta autobiografía? ¿Qué característica tiene para ti? Bueno, ahí está hablando de su vida personal con Dios, en donde narra su sentir, lo que él ha vivido a través pues, de la religión, ¿no? Y de lo que le ha sucedido. Entonces siento que esa es una biografía en primera persona y clásica. Ajá.
¿Voy entendiendo? ¿Así va? ¿no? Confesional. Confesional. Ah, sí, perdón. Es como confesional es cuando tú cuentas, así como cuando vas con el cura a confesarte, para los que son católicos saben de esto, cuando tú vas y confiesas o cuando tú hiciste una travesura y te confiesas, papá, pero es que yo hice esto, perdóname, eso es confesional. Sí. Y esa característica de la autobiografía sí tiene que ver con esa manera de contar tu vida, pero en función de Dios. Dime, Fabián. Maestra Marí, yo, por ejemplo, puedo pensar, no sé si esto es un absurdo, pero yo puedo escribir una autobiografía de una memoria temática y combinarla con una memoria confeccional, por ejemplo, dentro de un específico tiempo, una característica específica, pero confesando algo que quiero sacar para exponerlo bueno, a los que van a leer, a los lectores. Tú me estás preguntando si puedes tomar parte de cada tipo, Sí, de las que a ti te gustan. sí. Es correcto. Ah, Cuando hablamos de autobiografía, tú tienes toda la libertad de hacerlo. Pero cuando lean tu libro, no va a faltar alguien que sí sepa de todo lo que tú pusiste ahí y te pregunte, ¿por qué usted mezcla la autobiografía confesional con temática, con filosófica, con clásica? Y entonces tú debes de saber hablar de todo. Por eso es importante que las conozcamos, por lo menos estos 6 tipos que son los más importantes, más relevantes, no importantes, relevantes en los escritos. Y sí, definitivamente sí. De lo que te guste de cada tipo, tú puedes describir en tu libro. ok, gracias. Muy buena pregunta, Fabián. Muy buena para mí. Claro, porque ya se andaban, ya andaban perdidos de que ya no sé ahora cuál voy a hacer, ¿verdad? Esta es para ti, Rosa Concepción. No, Rosa Concepción, Rosa Ordóñez. A Es ver, la autobiografía espiritual o religiosa. Es un relato de la experiencia de fe, búsqueda espiritual y transformación interior del autor. Es justo lo que a ti te va a servir. ¿Que puedes usar el lenguaje de la temática? Sí, pero lo vas a relacionar con lo espiritual y lo religioso. a ver, tengo una pregunta, maestra. Dime. Por ejemplo, yo no había pensado en relatar experiencias mías, pero ahora como que sí lo quiero combinar. Más Porque, bien pues, tú cuenta, mi porque libro sabes, es como hablarle a una persona es un mensaje, por ejemplo, al lector. Y voy hablándole como directamente al lector. ¿Cómo se le llamaría ahora sí que ese tipo ¿cómo se le llama? Bueno, eso no es autobiografía, ¿cómo se le podría llamar? ¿Qué lenguaje? tú es el lenguaje directo, Directo al lector, claro. así es. Sí, sí. Entonces, Pero tú vas a contar tu experiencia, porque ¿cómo supiste eso? Porque ándele, vas a contar cómo lo supiste. eso es lo que Lo supiste en tu experiencia de fe, en tu búsqueda espiritual. ajá. Primero tienes que relatar todo antes de llegar a tener la fe que tienes. A ver, Antes de llegar a encontrar esa espiritualidad con la que cuentas ahora. eso también quería ver si primero le hablo directo al lector y después cuento mi experiencia o al revés. Como tú quieras. En la autobiografía tienes la libertad de ser tú, de hacer lo que tú quieres, de generar tus pensamientos, ordenarlos.
La idea es que sea de manera cronológica, pero también te permite abarcar un solo aspecto, no desde que naciste o no hasta la fecha de que vives hoy. También te puedes ubicar en determinado, te da mucha libertad la autobiografía. Y en cuanto al lenguaje, definitivamente tienes toda la libertad. Piria, dime. Ahorita en el de Rosita, pero ella decía que no iba a hablar así, pero, o sea, si yo cuento mi historia sería en primera persona, ¿verdad? Pero si cuento relatos, aunque fuera mi experiencia, pero no quiero que lo sepan, entonces sería en tercera. No. Si tú quieres contar algo de alguien, no es necesario que digas su nombre. Por ejemplo, vamos a pensar de una mujer. Tú vas a decir, yo recuerdo que en tal día encontré a esta persona que me contó esto y esto. Y quiero que ustedes, ya le echas todo lo que tú vayas a decir, sin decir el nombre. Pero lo estás contando tú, porque tú cómo supiste de eso. Y cuando hables de ella vas a decir, ella o esa persona de la cual les estoy hablando, si tú le quieres dar un nombre, le puedes poner X o le puedes poner Juana, si no quieres que aparezca su nombre. Y en ese momento yo pude orientarla o ella le sirvió de desahogo el que yo la escuchara, no sé, la situación, pero puedes intercalar como ese diálogo con la persona. Y Gracias. vamos a ver un pequeño ejemplo. Mariana Cuñat Serra. Esta es, dice Mariana Cuñat Serra, una autobiografía religiosa femenina. La biografía y la autobiografía viene antes de todo, ¿cierto? Es como la parte principal en el libro. Repíteme. La biografía y autobiografía viene en la parte principal del libro, o sea, antes de todo lo que se va a leer en el libro. Ahorita vamos para allá. Cuando vamos a la estructura, te voy a decir dónde empiezas a contar. Ah, ok. ¿Y cuántas más o menos cuántas páginas puede llevar una autobiografía? Las que tú quieras a partir de preferencia, más de 100. Más de 100 para que tu libro pueda tener un lomo. Por eso dices, maestra, que hasta podemos hacer un libro con la pura biografía, autobiografía, ¿verdad? Pueden hacer un libro, por supuesto, esa es la finalidad. Vamos a leer este fragmento. Dice, probablemente el confesor le pidió a Mariana que escribiera su vida porque consideró que podía servir de modelo para otras mujeres, salvar del pecado y llevar a una vida piadosa al lado. Nuestro Señor tenía que ser el objeto para las mujeres de su época. ¿A qué le suena este texto? ¿Será un prólogo, una introducción? ¿A qué le suena? Como un prólogo, ¿no? Sí, Exactamente. Suena a un Pero prólogo. aquí vienen fragmentos de lo que ella escribió en su autobiografía y dice, dirás a mi hermana cuán grande ha sido mi felicidad. Fíjense cómo escribe. Dile que yo tengo licencia de Dios para comunicar contigo para su consuelo. En otro día se volvió a manifestar y dijo a mi alma, le darás las gracias de tanto bien como me ha hecho y estoy rogando a Dios para que venga a gozar de Dios, que donde
Y o esto le dirás también que no pierda tiempo y cuide de lo que tiene obligación, pero como de paso que toda su atención esté empleada en amar y servir a Dios. Es un fragmentito de lo que ella escribió en esta biografía. Déjenme buscar otro. Mi cuerpo siempre estaba temblando y dentro en continuación y unos sobresaltos grandes como si todo el infierno estuviera dentro de mí al mismo tiempo. El demonio no dejaba piedra por tocar en mi casa. Siempre estábamos en contradicciones. Todo esto era en un infierno, porque si lograba mi alma alguna, me dejaba en paz. Era por instante. Disculpa Seguramente es que una traducción, pero si se dan cuenta, ella habla de lo que le pasa, pero en relación con Dios. ¿Sí se dan cuenta de esto? sí, pero yo te pregunto una cosa, Mari, profesora Mari, ¿qué idioma es? Porque yo veo mucha mala ortografía y en un libro lo que No, primero... no es la traducción que se Ah, hace. ok, Son ok. textos en otro idioma, entonces al traducir acá el traductor hace sus... Una noche, como tú sabes, que arrebató tu marido de una furia rabiosa, cogiéndote del cuello y sin motivo te apretaba la garganta y te ahogaba por puntos y no queriendo lo que acabara con tu vida, te dejó y te echó de su lado. Fíjense lo que está hablando. Primeramente yo llevaba la cruz del marido que era muy grande, a más de mal tratada de palabras y de obras en mucho extremo, pasando un marido casi siempre por primisión de Dios. Con todo estaba contento que me emplease en las cosas de Dios. ¿Qué tipo de biografía es esta? ¿De autobiografía? Religiosa. Religiosa, Religiosa, religiosa. exactamente, religiosa. Exacto. Maestra Mari, y a mí me parece que las ¿Qué personas, característica principal tiene? a mí, yo pienso, maestra Mari, que estas autobiografías religiosas expresan mucho el sentimiento de Dios en ellos, pero más bien como una forma de catarsis, de poder decir cómo Exactamente, lo han manifestado. porque justamente porque se habla de la transformación interior del autor, de lo que era antes y cómo con la fe cambió. Pero obviamente al hablar de ese Sí, cambio, tiene que hablar es una de su escritura experiencia sanadora. espiritual. Mari, Exactamente. es una escritura Sí, sanadora. así es. Y ya nos falta una que es la que va a utilizar, que Lupita. Esta se le llama autoficción. Ah, En esta se combinan elementos autobiográficos con la invención literaria. El autor juega con la frontera entre realidad y ficción. Tú aquí vas a contar hechos reales, pero les puedes agregar lo que tú quieras de tu imaginación. ¿Sí? ajá. En este autoficción tú puedes cambiar nombres, puedes cambiar profesiones, puedes cambiar lugares, nombres de los lugares, de tal forma que si alguien dice, no, es que tú estás hablando de fulano, a ver, ¿a dónde dice? ¿Dónde está tu nombre? Si este personaje vive en tal lugar, tiene tal profesión, o sea, nada que ver. ¿Sí? Esta también se le puede llamar novela autobiográfica.
¿Qué es lo que yo hice en la novela, mi primera novela? En mi primera novela, mi nombre es Mariela. Mi papá, que se llama Francisco, se llamaba Franco en la novela. Mi mamá Silvestra le puse Silvia. Y así fui cambiando todos los nombres y se le puede llamar autobiografía novelada o novela autobiográfica. Y nos da todos los permisos para no ofender a nadie, para que no se sientan aludidos con la historia. Esta es la elección. La mía esa será la autobiografía, novela Y aquí tenemos como ejemplo novela autobiográfica, exactamente. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. En el capítulo 1 dice: Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña, Clara, con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso, pero ya se adivinaba por el porte real de la cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal que en nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía, y bajo las sábanas de luto, la corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Así empieza la autobiografía de Isabel Allende. ¿Han visto su nombre en algún lado? Claro que sí. Ni su nombre ni en el título, más que como autora de una historia. Y aquí, a diferencia de todos los demás, aquí podemos contar lo que nos pasó en tercera persona. Lo ideal es que lo adaptes a la primera persona porque es más llamativo. Pero si quieres, aquí puedes meter la tercera persona. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No, sí tengo una pregunta. ¿El título de la biografía es el mismo título del libro? Porque veo que tiene un título, y el título escrito por fulana de tal, pero entonces veo que... No, es que una cosa es el nombre del autor y otra es el nombre de la historia. Por ejemplo, yo pude haberle puesto, en lugar de Círculo de Amor y Miedo, pude haberle puesto María o La Vida de María. Tú en el nombre puedes poner lo que tú quieras. Yo le puse Círculo de Amor y Miedo porque en esa historia yo tengo 4 episodios muy difíciles donde yo me debatí en ese círculo. Entonces, pero obviamente, ¿quién lo hizo? Yo lo hice, por eso lleva mi nombre. Es un escrito mío. Pero ese es el autor del libro. Por eso, la historia habla de Mariela. Son mis vivencias
Porque trasladadas, ajá. mi libro va a tratar de desarrollo personal. El primer libro que quiero lanzar es de desarrollo personal. Creo que lo mío es como memoria temática o memoria. No sé si estoy mal o estoy bien. De pronto puedo meterle otra, no Me sé. gustaría que nos diéramos un tiempo y me mostraras algo de lo que ya tienes escrito y Bueno, y claro que te puedo orientar, ajá. pero Sí, sí porque puede ser, si tú, ¿por qué decidiste escribir sobre desarrollo personal? porque es como, o sea, primero que todo, porque bueno, para mí ha sido un poco difícil organizarme, Por ahí tener un tienes que buen... empezar Entonces, pero el antecedente, ¿por qué? el título del libro, como esto es cuestiones de sangre, eh, tiene que ver con mi familia, ¿sí? Y cómo yo voy a salir adelante para cumplir mis sueños, mis expectativas de vida. El título va a ser más o menos algo como La salud del águila o algo así, algo muy parecido. O sea, no tengo todavía bien porque lo tenía, pero lo quité. Entonces, Lo vamos a trabajar en las sesiones, vamos trabajando todo eso, pero sí es una autobiografía. Puedes hacer una autobiografía. Y aquí les viene la tarea. Terminamos los 6 tipos que nos tocaba analizar. La tarea es que me van a leer por lo menos un capítulo de Memorias de una Geisha de Arthur Golden. Este es el enlace, pero yo se los voy a mandar a la página para que ustedes la puedan descargar o la puedan ver en la página donde se encuentra. Y me van a decir todas las características que encuentran en un capítulo relacionadas con los 6 tipos que vimos. Para responder a Fabián, para ver si esas memorias que entran dentro de Memor tiene champurrado de las otras. ¿Sale? Esto, yo se los puse aquí para que lo vean, pero se los voy a poner en la página como tarea ya con el enlace correcto. ¿Sale? Entonces nos va a compartir esta información, ¿cierto? Para nosotros poder anotar bien toda la información. Claro. El PDF Sí. de todo esto que vimos hoy. Sí. Ok, gracias. Aquí en este enlace podemos encontrar las memorias de una geisha. Yo les voy a poner esto que yo les puse en esta diapositiva, se los voy a poner así, directo, porque aquí el enlace no funciona. Nada más es para que lo vean. Pero yo se los voy a poner para que nada más le den clic y se vayan a donde está Memorias de una Geisha. Ok.